Bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de elasticidad. Hoy veremos una aplicación práctica, el uso de las tablas de bares para el cálculo de vigas pared. Como hemos visto en los capítulos anteriores, hemos desarrollado el tema estado plano de tensiones y en particular hemos analizado las ecuaciones de equilibrio, las ecuaciones de compatibilidad y hemos analizado también las condiciones de borde que cumple el estado plano de tensiones. En esta oportunidad lo que vamos a ver es uno de los métodos posibles de solución de las ecuaciones diferenciales mediante el uso de las tablas de bares, un libro que se editó en el año 1964 y que constituye hoy en día todavía una herramienta útil para el cálculo y dimensionado de las vigas pared. ¿Cuál es el campo de aplicación que tiene este tema? Está restringido en principio a aquellas estructuras que tienen carga aplicada en su plano medio, que tienen un espesor constante y que tienen en este caso dimensiones, digamos, limitadas de acuerdo a lo que aparece en el gráfico. Por ejemplo, ¿cómo diferencio si lo que tengo que calcular es una viga simple, como lo han visto ustedes anteriormente, usando las hipótesis de Navier y las fórmulas de Navier, o tengo que aplicar la teoría del estado plano de tensiones para poder calcular los diagramas de tensiones sigma X o sigma Y? Aquí está representado en esta lámina cuáles son las posiciones límites o las dimensiones límites que diferencian un caso de otro. Por ejemplo, en una viga pared o en una viga que tenga una relación L sobre D menor que 2 y que esté en la condición simplemente apoyada, es decir, una viga simple, en ese caso, si la relación entre la luz y la altura es menor que 2, estoy entonces en condiciones de calcular utilizando el libro de bares o utilizando la teoría del estado plano de tensiones. En el caso de una viga continua, esa relación L sobre D tiene que ser menor que 2,5. En el caso de una viga continua de más tramos, la relación tiene que ser menor que 3. Y en el caso de una viga que esté empotrada y en voladizo, la relación tiene que ser menor o igual que 1. Cuando las relaciones se aproximan a estos números, o cuando las relaciones no están de acuerdo a lo que está indicado aquí en estas inecuaciones, significa que yo puedo calcular directamente la estructura como si fuera una viga simple y utilizar las fórmulas de Navier directamente sin introducirme en el estado plano de tensiones. En cualquier otro caso, cuando se cumplan estas relaciones o tengan valores menores que los prescriptos aquí, tendré que utilizar el estado plano de tensiones para calcular, y una de las formas de resolverlo será mediante las tablas de bares. Aquí tenemos el ejemplo. Para una relación L sobre D igual a 4 de una viga, tengo el conocido diagrama de tensiones sigma X, que es bitriangular, y la posición del eje neutro está en la mitad de la altura. Esto es lo que ustedes han visto clásicamente en las materias anteriores cuando calcularon una viga. Para una carga distribuida, apoyo simple, tenemos el diagrama de tensiones bitriangular. Cuando la relación L sobre D es 2, es decir, ya aumentó la altura al doble de lo anterior, ¿qué ocurre? El diagrama de Navier, que sería esta línea recta que aparece aquí, si bien aproxima bien cuál es la tensión de compresión, tiene problemas para aproximar la tensión del borde inferior. La tensión de Navier sería esta, mientras que la tensión real es 4,5 P sobre B, mientras que la tensión de Navier sería 3 P sobre B. P la carga, B el espesor, digamos, de la viga pared. Digamos, sería la posición límite de una viga que tiene apoyo simple y la relación L sobre D igual a 2. Si bien hay un alejamiento de la distribución de tensiones, todavía, digamos, los valores extremos más o menos se mantienen, digamos, en el orden de magnitud de las tensiones de Navier. Cuando seguimos aumentando la altura, ahora estamos en la proporción L sobre D igual a 1, aquí vemos representado
el diagrama de Navier. La posición del eje neutro que predice Navier es la mitad de la altura, mientras que la posición real que tiene, de acuerdo al estado de tensiones que aquí aparece, sería 0,28 de la altura. Si prácticamente se ha corrido un 0,22 de la altura hacia abajo. Mientras que Navier predice una tensión de compresión max 0,75, mientras que la tensión real es 0,42 de la carga sobre el ancho de la viga. Lo mismo ocurre aquí abajo. La tensión que predice Navier es 0,75, ¿sí?, de la carga sobre el ancho, mientras que la real es 1,6 de la carga sobre el ancho, calculadas con la fórmula del estado plano de tensiones. Cuando la altura sigue creciendo, cada vez es más la diferencia que hay entre la tensión que predice Navier y la tensión real en el borde inferior, y cada vez es más baja la posición del eje neutro. Como se ve en el siguiente gráfico, aquí podemos observar la posición del eje neutro que predice Navier para todas las posiciones es 0,5 de la altura, esta línea que está acá. Mientras que si yo aplico el estado plano a una viga de gran altura, voy viendo que a partir de la posición L sobre D igual a 4, prácticamente, digamos, a partir de ahí el eje neutro deja de estar en la posición 0,5, en la realidad deja de estar en la posición 0,5 y desciende la posición hasta llegar a un valor acá en L sobre D igual a 0,5 menor a 0,20. Es decir, que cada vez voy a tener la posición del eje neutro cada vez más abajo dentro de la sección. Aquí vemos un detalle del comportamiento estructural que tienen las vigas pared. Si yo tengo la carga aplicada en la parte superior, los diagramas de sigma X toman esta forma. Es decir, la posición del eje neutro no está en la mitad, sino que está más hacia, digamos, la parte inferior de la viga. Por supuesto, la resultante de compresión D es igual a la resultante de tracción Z, de tal manera entonces que la integral de esta área del diagrama es exactamente igual a la integral del área de aquí abajo. Y por supuesto que estas dos resultantes que son iguales por este brazo de palanca son los que producen, digamos, el momento flector resistente de la viga. Lo mismo ocurre, digamos, cuando tengo la carga ubicada en la parte inferior. Los diagramas de sigma X prácticamente no cambian, son muy similares, pero los que sí cambian son los diagramas de sigma Y. Cuando tengo la carga superior, prácticamente la sigma Y, que estaría en la dirección vertical, me dan, digamos, un diagrama de compresión variable, digamos, con la altura, para distintas secciones me da variable. Al principio casi uniforme, digamos, tengo un sigma I uniforme en el borde superior y a partir de ahí va cambiando hacia la parte inferior. Mientras que cuando tengo la carga en la parte inferior tengo una parte del diagrama de sigma I traccionado y otra parte comprimido. Esa sí es una diferencia importante. Si miro cómo son las trayectorias de sigma 1 y sigma 2, las dos tensiones principales que actúan, me doy cuenta que cuando tengo la carga ubicada en la parte superior, las cargas viajan a través de lo que se llaman las líneas de compresión, baja hacia los apoyos. Y en la dirección perpendicular se desarrollan las líneas de tracción, que son perpendiculares en cada punto a las líneas anteriores. Cuando la carga la tengo abajo, las líneas de compresión desarrollan esta forma, la forma de un arco. Entonces las cargas viajan hacia los apoyos a través de un mecanismo de arco, mientras que las tensiones de tracción se desarrollan en la dirección perpendicular a las anteriores. En este caso las cargas viajan directamente hacia el apoyo, mientras que en este caso viajan a través de un mecanismo de arco. Eso depende de la posición que tenga la carga. Respecto de lo que ocurre con las tensiones tau x y, prácticamente es muy similar en los dos casos. Si la carga es superior o inferior, el comportamiento es muy similar en ambos casos. Para calcular entonces las tensiones dentro de una viga pared, vamos a utilizar el libro Tablas para el cálculo de placas y vigas pared, editado en el año 1964, cuyo autor es Richard Bares. Hizo estas tablas, un gran número de tablas, y el libro tiene una estructura que se encuentra dividida en dos sectores.
Por un lado tenemos un sector dedicado a las placas planas, isótropas, hay una gran cantidad de tablas, y por otro lado tenemos un sector que está dedicado al estado plano de tensiones en vigas pared isótropas. Es decir, de las 536 páginas que tiene el libro, 496 las dedica a las placas planas, que son estructuras que vamos a ver más adelante, que son lo que normalmente conocemos como las losas, es decir, estructuras que tienen también una dimensión que es el espesor más pequeña que las otras dos, pero en este caso la carga está actuando en la dirección perpendicular al plano medio y no contenida en el plano medio como lo que estamos viendo en el estado plano de tensiones. Entonces, les decía, a partir de la página 511 vamos a tener acceso entonces a las tablas que sirven para calcular las vigas pared. Hay que tener presente que en esa época todavía no había un acceso a las computadoras y por lo tanto este libro fue un aporte muy importante para el cálculo de las vigas pared. Una estructura muy utilizada dentro, digamos, de la ingeniería. Cuando ustedes llegan a la página 511 lo que van a encontrar es primero un desarrollo teórico del estado plano de tensiones. Van a encontrar algunos agregados a la teoría que hemos tenido. En particular hay un comentario respecto de cómo resolvió tablas de cálculo utilizando lo que se llama la función de Airy, que también vamos a ver un poco más adelante. Cómo se construyeron, digamos, esas tablas y algunas recomendaciones respecto de las limitaciones que aparecen en algunas tablas y cómo hay que considerar las tensiones faltantes que no están indicadas en las tablas. También hay un análisis de la condición de borde en cada una de las tablas. A continuación, lo que tiene el libro es un esquema para orientar, digamos, al lector, un esquema de cuáles son las vigas pared que puede solucionar solamente a los fines orientativos y da una idea aproximada de qué tipo de carga, cuál es el módulo de Poisson, cuáles son las tensiones que entrega y cuál es el detalle que tiene en cantidad de tablas o de tensiones que va a entregar, o también puede ser en la proporción que tienen los lados de la viga pared que esté tratando. En particular, cada una de las tablas tiene un formato que hay que analizar, digamos, y ver. No todas las tablas son iguales, lo que sí conservan todas es una nomenclatura similar, de tal manera entonces que una vez que uno más o menos maneja uno, interpreta qué es lo que muestra las siguientes tablas, pero en particular casi todas las tablas tienen una estructura un poco distinta. Nosotros en particular lo que vamos a hacer es resolver dos ejemplos usando dos tablas distintas para ver cómo se hace para el proceso completo, desde leer los valores que están en la tabla, interpretar la simbología que tiene y construir el diagrama de tensiones. La limitación que tiene esta tabla es que en muchos de los casos entrega un diagrama de tensiones en una determinada sección que a mí me interese, y no entrega el campo de tensiones o de deformaciones de manera completa en todo el contorno. Hay que tener presente que estas tablas fueron calculadas de manera manual, no fueron calculadas a través de computadoras. Por lo tanto, digamos, la cantidad de puntos o la densidad de puntos de detalle que tiene cada una está limitado por ese motivo. Vamos a ver cuando veamos más adelante, es muy distinto ver los resultados o la calidad de los resultados que se puede obtener usando estas tablas y lo que se puede obtener, por ejemplo, mediante un software de elementos finitos. Los niveles de detalle y de comprensión del funcionamiento estructural son mucho más grandes a través de un software hoy en día. Vamos a ver entonces el ejemplo que vamos a tratar de resolver, o las tablas que vamos a tratar de utilizar para resolver el ejemplo que tenemos a continuación. Vamos a tratar de calcular las vigas pared que pertenecen a las paredes de un tanque prismático. Aquí tenemos un esquema de lo que sería ese tanque prismático. El tanque está montado sobre 4 columnas y está conformado por 4 paredes verticales, que serían las vigas pared, y una losa de fondo. No he dibujado aquí la losa de la tapa para que digamos, no confunda con el dibujo, pero también tiene una losa de tapa. Entonces lo que vamos a tratar de resolver es una de estas vigas pared, que sería uno de los laterales, que va a tener como cargas, vamos a ver por un lado, la carga superior originada por la presencia de la tapa o la reacción de la tapa.
aquí en la parte superior. Y va a tener una carga inferior originada por la tracción que le va a generar el fondo del tanque, que va a estar lleno de agua. O sea, la losa del fondo tiene su peso propio, pero a su vez tiene el nivel del agua, contiene, digamos, el volumen, y todo ese peso del agua va a quedar distribuido en esta superficie y va a originar, por supuesto, reacciones, que ya vamos a ver cómo se calculan. Por ahora vamos a tomar un valor aproximado. Esas reacciones lo que van a hacer es generar una tracción sobre la parte inferior de la viga pared. Y como dijimos, entonces arriba pasa lo mismo, va a haber una losa que va a cerrar la tapa. Esa losa tiene un peso propio y tiene una sobrecarga que de acuerdo a los reglamentos hay que ubicar, y todo eso va a generar una reacción distribuida sobre este borde que será la carga que yo voy a aplicar. Para el ejemplo vamos a poner algunos números aproximados. Lo que vamos a hacer es tratar de identificar cuáles serían las tablas que a nosotros nos interesarían. Entonces, por ejemplo, aquí aparece una viga pared que tiene una carga superior distribuida, esa podría ser una de las que a mí me interese, y aquí aparece una viga pared que tiene una carga inferior distribuida. Entonces, con esta vamos a calcular el diagrama de tensiones originado por la carga superior, y con esta vamos a calcular el diagrama originado por la carga inferior. Si las tensiones que se desarrollan acá, más las tensiones que se desarrollan acá, en el segundo caso, están dentro del límite elástico del material que esté considerando, yo podré superponer los diagramas de tensiones ordenado a ordenado. Si eso no ocurre, no será válido el razonamiento y por lo tanto no podré aplicar el criterio. Pero mientras eso ocurra, mientras las tensiones se mantengan dentro de los límites elásticos de los materiales, yo puedo puedo aplicar el principio de superposición y sumar ordenado a ordenado. Para el caso en particular, vamos a suponer que la viga pared tiene una dimensión de 2 metros por 2 metros y un espesor de 20 centímetros. Con esos datos vamos a realizar el cálculo. Entonces, vamos a comenzar primero con la tabla 6.4, que justamente la proporción gamma entre la longitud A y la longitud B es 1, es decir que A tiene que ser igual a B, esto tiene que ser un cuadrado, como es el caso nuestro que tiene 2 metros por 2 metros. Entonces vamos a ir a buscar esa tabla, por un lado, y la otra es la tabla esta, la 6.6, que las proporciones gamma son 0,5, 0,75, 1, o sea que lo que estamos buscando, 1,5 y 2. Así que con esas dos tablas vamos a ver qué información podemos extraer. Aquí tenemos entonces la tabla 6.4. Vamos a mirarlo un poco más en detalle. Tenemos entonces, aparentemente hay dos casos, uno el caso de la carga distribuida, otro el caso de la carga concentrada aplicada en el centro. Entonces está diferenciada la tabla para el caso A, estas columnas de aquí, para el caso B, estas columnas de aquí. A nosotros nos interesa el caso A. Bien, lo primero que vemos es que el módulo Poisson igual a 0. Es decir, no hay conexión entre la sigma X y la sigma Y. De tal manera que hay que analizar si esto tiene alguna importancia o no respecto del material con el que voy a hacer el dimensionado. En este caso, si fuera hormigón armado, tenemos que tener en cuenta que el módulo Poisson sería 0,15 y a los fines de determinar unas solicitaciones aproximadas estaría bien, digamos, podríamos considerar igual el coeficiente de Poisson igual a 0. A continuación aparece alguna nomenclatura particular de la tabla. La primera que vamos a ver es esta, gamma. Gamma es la relación A sobre B. Entonces A sobre B, A es la luz en la dirección X, B sería la altura. En este caso, si dijimos 2 metros y 2 metros, A sobre B vale 1, o sea que en esta tabla solamente es para esa proporción de longitudes. Lo otro que vemos es que el apoyo que aparece acá parece un apoyo puntual. Pero como lo que vamos a obtener es un diagrama de tensiones que va a estar, nosotros nos interesa obtener el diagrama de tensiones sigma X, por ejemplo, prioritariamente aquí en el centro de la luz, que sería el lugar donde están los momentos máximos. O sea, obtener el diagrama máximo de la sigma X, que está suficientemente alejado de los apoyos, así que prácticamente no importa demasiado a los fines aproximados, digamos, de calcular las tensiones. ¿Qué otras cosas aparecen en la tabla? Aparece una coordenada que se llama xita, que es
una coordenada adimensional y que relaciona las coordenadas x, que están en el sentido horizontal, con a. Entonces, por ejemplo, este punto de origen será x igual a 0, por lo tanto zeta igual a 0. Este punto será x igual a, por lo tanto zeta igual a 1. Si yo quiero un punto con coordenada x constante aquí al medio, será x igual a 0,5, x igual a 1 metro, por lo tanto zeta será 0,5, 1 sobre 2. Eta. Eta es lo mismo, pero respecto del eje y. Entonces tengo eta que vale desde 0, que es este y vale 0 acá, así que aquí vale 0. Y aquí tengo y igual a b, por lo tanto eta vale 1. O sea, entre 0 y 1 varía eta. Esto me permite identificar cualquier punto de coordenadas x y de manera adimensional utilizando las proporciones que me indican la tabla. Entonces vamos a ver la tabla que podemos extraer de la tabla. Básicamente, de la tabla podemos extraer los valores de sigma x y de sigma y. Ahora vamos a ver cómo hacemos ese procedimiento. Entonces, supongamos que me interesa obtener el diagrama de sigma x en la zona central. Esa entonces sería la posición de x igual a 1 metro. Por lo tanto, sería la posición de zeta igual a 1 sobre 2. 0,5. Entonces voy aquí a la tabla, al sector de sigma x, y me fijo. Acá, en estos dos valores que aparecen acá, son los valores de zeta posibles que me entrega. Si me entrega diagrama de sigma x en en zeta igual a 0,5, que sería acá al medio, y en zeta igual a 0,9, que sería casi al final. Este 0,9 también es simétrico con el de 0,10, que estaría por acá. O sea, en las dimensiones que yo tengo sería, si A vale 2, esto sería 1 metro, acá, ¿sí? Y esto sería 1,80 de este lado, y el simétrico sería 0,20. Entonces, yo quiero hacer el diagrama aquí al centro, por lo tanto entonces el valor de zeta que voy a elegir es 0,5. Entonces voy a mirar simplemente los coeficientes, estos son coeficientes que no tienen dimensiones, que aparecen aquí, y voy a mirar estas coordenadas que aparecen en este lado. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se lee esto? La coordenada eta igual a 1. Si eta es igual a 1, significa que la coordenada y vale b. O sea, estoy en un punto acá arriba. Estoy sobre la coordenada x, zeta 0,5, 1, acá. Estoy en este punto de acá arriba. En ese punto, el coeficiente para obtener sigma x vale menos 0,267. Y lo tengo que multiplicar por la carga que tenga aplicada, aquí arriba, Q. Normalmente esta carga va a estar expresada en unidades de fuerza sobre longitud, dividido el espesor que tiene la viga pared. Todo eso vamos a ir a verlo a una planilla de cálculo a continuación. Aquí tenemos entonces la planilla de cálculo. Tenemos el lado A mide 2 metros, el lado B mide 2 metros, la carga, esta es una carga supuesta, 0,35 toneladas por metro, el espesor H vale 0,2 metros, o sea 20 centímetros, la relación Q sobre H vale 1,75 toneladas por metro cuadrado, y la relación gamma, que es A sobre B, vale 1. Entonces, ahora estamos, digamos, en la columna, en el sector, digamos, de la tabla que me interesa. Lo que voy a hacer es copiar directamente estos valores de eta y estos valores de coeficiente. Los voy a copiar en esta columna, copio los valores de eta, aquí copio los valores de los coeficientes, exactamente como aparecen en la tabla, ¿sí? Y de manera auxiliar voy a calcular, al lado voy a calcular la coordenada y para cada caso, que será la multiplicación de eta por b. Para cada caso me da la coordenada y utilizando el coeficiente de las tensiones, lo voy a multiplicar por Q sobre H y voy a obtener directamente el valor de la tensión sigma x en cada uno de los puntos en toneladas por metro cuadrado. Como hemos dicho, la coordenada zeta vale 0,5, que es lo que tenemos puesto acá, por lo tanto la coordenada x es directamente igual a zeta por a, o sea, vale 1 metro. Quiere decir que cada uno de estos puntos tiene coordenada 1, 2, 1, 1,5, 1, 1, 1, 0,5, 1, 0. Y estos son los valores de sigma x asociados. Si yo ahora elijo un gráfico
y hago el gráfico de un gráfico de tipo dispersión, y hago esta columna, la dibujo en los valores de y esta columna la dibujo como valores de x, o selecciono como serie, voy a obtener el siguiente gráfico que tengo aquí. Este va a ser entonces el diagrama de tensiones sigma x en el centro de la viga pared con carga superior. Yo aquí he representado dos resultantes que no son otra cosa que las integrales del diagrama de compresión, ¿sí? Como ven ustedes, tienen todos estos valores, son valores de compresión, ¿sí? Mientras que solamente el último valor me da un valor de tracción. Por lo tanto, el eje neutro está en una posición incluso por debajo de 0,25 de la altura, ¿no? Lo importante de destacar es que esta resultante es igual que esta, y que acá tenemos el brazo de palanca, que es lo que genera, digamos, el momento flector resistente. Esta tabla también contiene los valores de sigma i. Vamos a ver cómo podemos hacer para obtener un diagrama de sigma i. Entonces, si yo quisiera obtener, por ejemplo, el diagrama de sigma i en la parte inferior, ¿cómo hago? Bueno, primero tengo que encontrar que estamos en el caso A. Este es el sector de tensiones sigma i, y acá nos tenemos que fijar que tengo dos columnas, una que dice que eta vale 0,5 y otra que dice que eta vale 0,1. ¿Qué es eta? Eta es la relación I sobre B. Quiere decir entonces que esta, por ejemplo, corresponde a la posición de I igual a 1 metro, es decir, estaríamos en la mitad de la altura. Mientras que esta de acá estaríamos en el 10% de la altura aproximadamente por ese lugar. ¿Qué voy a obtener entonces? Bueno, ya tengo identificado que voy a hacer el diagrama aquí en la parte inferior. ¿Por qué lo hago acá? Porque estoy en la cercanía de los apoyos. Quiero ver qué pasa en la cercanía de los apoyos. Entonces ahora la que varía es la coordenada zeta. Zeta es x sobre a, es decir, me va a ir dando puntos sobre esta altura constante, y constante me va a ir dando puntos y valores del diagrama a medida que me desplazo según x. Esto arranca en 0,5, o sea, arranca en la mitad, acá, y va avanzando hasta llegar a 1. El resto del diagrama es simétrico, es decir, el punto 1, al ser una condición simétrica de carga en la dirección y, este punto que está acá, el último, corresponde en realidad con el primero, el anteúltimo con el segundo, y así siguiendo hasta constituir un diagrama simétrico de cargas. Vamos a ver eso cómo sería en una planilla de cálculo. Entonces, yendo a la planilla de cálculo, copiamos los valores de xita sacados de la tabla. Recordemos que esto es igual a x sobre a. Y copiamos los valores de los coeficientes para eta igual a 0,1, eta igual a 0,1, y los copiamos aquí. A partir de los valores de xita, multiplicando por a, obtengo la coordenada de x. Recordemos que a vale 2. Y para obtener sigma i, lo único que tengo que hacer es multiplicar el coeficiente por el factor de multiplicación. Y acá obtengo los valores de sigma i. Recordemos entonces que la posición de i es constante, que vale 0,2, y estas serán las coordenadas de x variables. Cuando yo represento esto en las coordenadas x y esto en las coordenadas y, el trazado que se me produce es el siguiente. Tengo un diagrama de tensiones que aparecen como tensiones de tracción en la parte superior, o sea, valores positivos, pequeños, y después en la cercanía de los apoyos, aquí está ahí el apoyo final, digamos el borde de la viga, aparece este diagrama, digamos, de compresión. Si hiciéramos el diagrama de manera simétrica, acá copiando los valores, ¿no? Estos son los valores que yo tenía originalmente, ¿sí? Y lo único que hice fue hacer el simétrico hacia arriba copiando los valores, ¿no? Podría tener, digamos, el diagrama completo de tensiones sigma i sobre toda la viga pared entre 0 y 2 metros. Ese sería el diagrama a la altura de 20 centímetros del borde en todo el ancho de la viga. A continuación entonces vamos a trabajar con la tabla 6.6, que lo que nos va a permitir, de acuerdo a lo que nos dice, es obtener el diagrama de sigma x, y solamente en una posición limitada, que es el centro de la luz, ¿sí?
Y en este caso la tabla tiene distintas proporciones gamma, es decir, no vale solamente para la proporción A sobre B igual a 1, que es lo que a nosotros nos interesa, sino que también tiene proporciones más chicas y más grandes de A sobre B. Lo que aquí aparece también en la tabla es otra variable que es A1 sobre A, epsilon. A1 es el ancho del apoyo y A es la luz total. En nuestro caso, si tenemos una columna de 20 centímetros de apoyo y la luz total mide 2 metros, esa proporción A1 sobre A será 0,1. Por lo tanto, vamos a entrar en el sector. Estos números que aparecen aquí arriba son los valores de eta, que son las posiciones I sobre B, es decir, me permite de vuelta identificar los distintos puntos, empezando por este que es 0, hasta este otro que es 1, en la posición vertical. Voy a elegir la relación gamma igual a A sobre B, 2 sobre 2 igual a 1, y voy a elegir la fila epsilon correspondiente con 0,2 sobre 2, o sea, 0,1. Y estos que aparecen aquí serán los coeficientes de sigma x para cada uno de los valores de I que yo voy a extraer a través de la coordenada eta. El factor de multiplicación sigue siendo Q sobre H. Entonces vamos a ver esto en la planilla de cálculo. Aquí tenemos la planilla de cálculo. Entonces tenemos A, B, 2 y 2 como antes, la carga Q 0,35, H 0,2, el valor de gamma es 1, el valor de epsilon es 0,1 y el factor Q sobre H es 1,75. Entonces con eso entramos a la tabla y acá tenemos los valores. La proporción gamma 1 y en particular nos interesa los valores de aquí, el renglón que corresponde a epsilon igual a 0,1. Comenzamos copiando los valores de eta que van entre 0 hasta 1, ¿sí? De 0 hasta 1 los copiamos aquí. Y copiamos los valores de los coeficientes para cada uno de los valores estos que aparecen en este renglón. A partir de los valores de eta, multiplicando por b, obtengo el valor de i correspondiente, que varía entre 0 y 2 metros el valor de i. Y el coeficiente sigma x que copié, lo voy a multiplicar por q sobre h y voy a obtener directamente lo que sería el diagrama de sigma x. Ese diagrama lo puedo representar tomando esta columna como coordenadas y esta columna como coordenadas x. Y me va a quedar un diagrama de este tipo. Es decir, de vuelta, veo que el eje neutro está aproximadamente a medio metro desde el fondo de la viga pared, ¿sí? Más o menos a 0,25 estaría el eje neutro. Y de vuelta, esta integral de los sectores de las tensiones de compresión, esta resultante, tiene que ser igual a esta otra resultante, y acá formarán el par, digamos, resistente del momento flector. Con esto damos por finalizado esta pequeña explicación del uso de las tablas de bares. El resto de las tablas las veremos en el trabajo práctico correspondiente.